también acompañan. Nuestro propósito es facilitar la gestión empresarial y apoyar el trabajo de los contadores, brindando herramientas que les ayuden muchísimo a tomar mejores decisiones y a trabajar con mayor control y eficiencia. La idea es que podamos ser aliados completamente en este proceso y también queremos invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estos espacios como el día de hoy pues son muy valiosos y además gratuitos y qué rico que ustedes puedan aprovecharlo al máximo y poder contar pues como con estas actualizaciones que son tan chéveres para todos ustedes. Entonces los invitamos a @tulogro, donde constantemente compartimos contenidos, eventos, recursos y espacios de formación como el que estamos en el día de hoy. Para entrar un poquito más en materia, les quiero presentar a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a comenzar con Sofía Morales. Sofía Morales hace parte del programa de contadores y antes de iniciar con este webinar que es de puro aprendizaje, pues ella va a hacer una breve intervención porque ella les tiene algo que contar muy especial. Estamos en el mes del contador, programa de contadores, entonces ella requiere este espacio para poderles transmitir algo que viene muy chévere para ustedes desde Logro. Sofi, bienvenida. Anita, muchas gracias. Mis queridos asistentes y contadores, muy buenos días. Espero que les estén pasando muy bien. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje diseñado especialmente para ustedes, donde ustedes son los protagonistas. A continuación, vamos a ver un video de presentación. En el mundo hay miles de profesiones, pero pocas sostienen el crecimiento de tantas empresas como la tuya. En Logro lo sabemos porque trabajamos todos los días con contadores que hacen que los negocios funcionen. Contador, no solo organizas números, das estructura al futuro y acompañas decisiones que cambian destinos. Información clara y correcta, porque eso es lo que el empresario quiere de nosotros. Con varias empresas a las cuales les presto el servicio contable, digitalizar la información. Tu profesión no es estática, evoluciona y se transforma y merece crecer contigo. En el mes del contador Logro no solo se reconoce tu labor, encuentras una plataforma de conocimiento para actualizarte y fortalecer tu criterio. Software muy completo, muy amigable, nos permite optimizar tiempos. Logro es 100% ganadora en el tema de la tributación. No lo decimos nosotros, es una realidad y queremos que tú seas parte de ello. Este mes podrás acceder a un programa de alianzas estratégicas para expandir tu impacto, conocer nuevas tecnologías como la IA para fortalecer tu rol profesional. La inteligencia artificial está revolucionando la profesión contable. Al automatizar tareas repetitivas como la entrada de datos, la reconciliación de cuentas, permitiendo a los contadores centrarse en actividades estratégicas. Este es el momento de dejar de ser solo el respaldo y convertirte en el aliado estratégico que lidera. Mes del contador Logro, porque los negocios no funcionan solos, funcionan contigo. En el Entonces, mundo hay... queridos contadores, Logro está aquí para ustedes. Es más que un software, es un ecosistema de respaldo. Tú no estás solo. Logro es una gran empresa. Ustedes se unen a un equipo de más de 200 especialistas dedicados a brindar servicio de clase mundial, con más de 30 años de experiencia en soluciones empresariales, más de 15.000 empresas felices gestionando su negocio con nuestro ecosistema, con certificaciones y normas que les dan a ustedes la tranquilidad de que van a estar al día con toda la normatividad colombiana y tributaria. Somos un ecosistema supremamente completo. Tenemos programas para todos los sectores de la economía. Ustedes van a poder tener acceso a diversos sectores de la economía a través de software como pymes, donde pueden apoyar la ERP para pequeñas y medianas empresas. Ustedes, queridos contadores, van a poder gestionar la contabilidad de estas empresas de manera supremamente sencilla. Además, tienen un programa de nómina. El programa de nómina liquida, aprueba, paga la nómina de sus empleados con 3 clics. Es supremamente eficiente. Además, tienen un sistema POS para restaurantes y bares que permite la gestión de estos restaurantes y bares en tiempo real. Y tenemos un programa Enterprise, un software ERP para empresas mucho más robustas que también va a permitir gestionar mucho más eficientemente estos grandes negocios.
Tienen un sistema POS en la nube para pymes y pequeñas empresas que les va a permitir facturar y cumplir toda la normatividad de la DIAN con esa facturación. Y un software de alojamientos que permita administrar hoteles y propiedades. Tenemos soluciones para todos los sectores económicos que les va a traer crecimiento y muchas ganancias. Y son software que ustedes contadores pueden beneficiarse enormemente. ¿Qué hace el Logro por ti, querido contador? Tiene un software 100% en la nube. Cualquier transacción se va a registrar de manera automática y en tiempo real. Van a poder auditar la contabilidad de todos sus clientes desde cualquier lugar, sin tenerse que desplazar, sin tenerse que mover y en tiempo real. Tienen imputación automática de transacciones. Ustedes ya no son digitadores, ya eliminan la digitación manual de sus funciones. Las transacciones alimentan la contabilidad en tiempo real, generando reportes muy eficientes para su gestión contable. Empodera la gestión de sus clientes. Sus clientes también tienen reportes y formatos que facilitan la toma de decisiones, que pueden registrar sus resultados financieros de estados y pérdidas sin tener que entender de contabilidad. Ustedes, queridos contadores, se enfocan en parametrizar correctamente esos sistemas para sus clientes, escalar su negocio contable y tener más tiempo para atender a más personas. Y aseguramos el cumplimiento legal. Nuestras aplicaciones se ajustan 100% a la ley con una única parametrización del PUC y de la contabilización de impuestos. Te lo resumimos en 3 palabras: confiabilidad, consistencia y cumplimiento legal. Entonces es una empresa que está aquí para soportar de manera estratégica tu labor contable. Además, contamos con un programa de contadores partners y aliados al cual queremos invitarte, querido contador. Tienes unos grandes beneficios al aliarte con Logro. Primero, vas a tener uno de estos planes ERP con contabilidad totalmente gratis, con 2 usuarios para gestionar tu empresa y con más de 100 documentos electrónicos para poderla manejar. Adicionalmente, tienen hasta el 40% de comisión, ganancias supremamente atractivas por referir clientes nuevos a Logro. Y a ti se te mejora la vida al tener a todo tu ecosistema de clientes con un mismo software. Además, cuentas con una plataforma de gestión de acceso gratuito que te permite gestionar todos tus clientes de forma centralizada. Y un plan de nómina gratis de hasta 10 empleados para gestionar la nómina de tu propio negocio. Tienes todas las herramientas gratuitas que te van a permitir desarrollar tu gestión contable. Además, vas a tener un usuario gratis por cada cliente que traigas a Logro. Esto te va a permitir acceder a su contabilidad fácilmente desde cualquier lugar. Además, cuentas con la Universidad Logro, un espacio de formación continua en temas de interés y manejo de herramientas, como este espacio el día de hoy. Vas a tener acceso gratuito a muchos más espacios como este que te va a permitir desarrollar tu labor contable. Este mes del contador estamos de celebración. Estén atentos a sus correos electrónicos. Anita les va a compartir también a través del chat la programación tan especial que tenemos. Aún no finaliza, aún nos quedan unas semanas más del mes de marzo. Aprovechen toda esta programación que tenemos para ustedes y aprovechen el espacio de hoy, que es completamente ganador, donde el señor Mauricio va a estar hablándonos de planeación tributaria. Entonces, son espacios muy ganadores donde ustedes son los protagonistas. Vamos a ver un poco más en detalle qué significan estas comisiones, qué significan estas ganancias. Mis queridos contadores, ustedes al hacerse contadores partners de Logro, ganan una comisión por los clientes nuevos, ganan un porcentaje sobre el ingreso de cada cliente en función del dinero que ellos contraten con Logro. Ese porcentaje de ganancia es mayor a medida que crece su base de clientes. Pueden ganar desde el 20% si tienen hasta 1 y 5 clientes con Logro, hasta un 35% si tienen 50 o más clientes. Y esta ganancia es porcentual, así que a medida que más ingresos traigan nuestros clientes, más ganancias para ustedes, queridos contadores. Pero eso no es todo. Queremos incentivar nuestro ecosistema completo. Es por eso que
Ustedes reciben un bono del 5% adicional si sus clientes adquieren 3 productos con Logro. Es el momento de invitar a sus clientes a practicar y a llevar su práctica y su gestión empresarial con muchos productos de Logro. Esos son los 3 tips para maximizar sus ganancias. 1, aumenten la base de clientes. Mientras más clientes tengan con Logro, mayor va a ser su porcentaje de comisión. Además, vendamos valor, ofrezcamos esos planes plus, esas anualidades. Así van a tener una mayor base comisionable y ganar más con nosotros. Y adicionalmente, venden en combo. Vendan ese software y ese ecosistema completo y ganen un 5% más por adquirir sus productos. Y este mes del contador tiramos la casa por la ventana. Tenemos promociones adicionales para ustedes supremamente ganadoras. Primero, pueden duplicar esta ganancia por cada cliente nuevo. Es una promoción exclusiva para el mes del contador. Este mes de marzo, ustedes al traer un cliente nuevo van a ganar el doble de comisión. Miren, hasta un 70% de ganancia pueden recibir. Además, pueden ganar por referir compañeros. Si tú eres contador partner e invitas a un colega para que se una a esta comunidad, tú y tu referido ganan 100.000 pesos si ese referido adquiere un combo y ese cliente viene con un combo de los que estamos promocionando este mes del contador. Estén muy atentos a las comunicaciones que tiene Logro para ustedes en la página web, en correos electrónicos y en redes sociales. Ahí tienen todo el detalle de estos combos promocionales. Y finalmente, vamos a premiar a los partners que más combos ofrezcan a su base de clientes. El contador partner que más combos promocionales venda este mes va a ganarse 1.000.000 de pesos. El segundo puesto se va a ganar 600.000 pesos y el tercer puesto se va a ganar 400.000 pesos. Es con momento de comenzar. Empezar es muy fácil. Regístrense en la página de Logro/contadores, completen su registro, refieran clientes, asócienlos a su cuenta y un grupo de expertos los va a acompañar en toda la implementación de portal y asociación de clientes para que ustedes comiencen a hacer tangible esta oportunidad de ganancia. Únanse hoy al programa de contadores partners y accedan a todos estos beneficios que les estamos contando. No sin más, le doy paso al señor Mauricio González. Él nos está acompañando de hoy con un tema demasiado interesante. Señor Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por atender este espacio y les deseo a todos un muy feliz día. Bueno, para darle paso al doctor Mauricio, el tema que hoy nos convoca, gracias, Dofi, es que vamos a hablar sobre planeación tributaria de empresas. Es un enfoque que permite no solo cumplir, sino también tomar decisiones estratégicas que impactan directamente la rentabilidad y sostenibilidad de los negocios y para ellos tenemos a un experto. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio González, contador público, especialista en NIF y gerente en FIG Consulting. Mauricio cuenta con amplia experiencia asesorando empresas en temas contables y tributarios, apoyando procesos de planeación y toma de decisiones. Sin más, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y yo voy a estar en incógnito para estar ayudándote con todo el proceso del webinar y de las preguntas. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anita. Gracias a Logro por la invitación y a los contadores y a los empresarios. Como nos están contando, Logro es una gran empresa, un gran software, unas grandes personas que nos ayudan a nosotros como contadores a planear de manera adecuada nuestro trabajo, a dar un valor agregado a nuestros clientes y a los empresarios, pues a planear, a manejar de manera más adecuada sus negocios, sus empresas. Anita, quiero confirmar que están viendo la presentación, ¿sí? Doctor, sí, estamos súper bien. Como decía, mi nombre es Mauricio González Galeano, soy socio fundador de FIG Consulting SAS, una empresa de asesorías contables, tributarias, administrativas. Soy contador público, especialista en normas internacionales de información financiera y en alta gerencia tributaria. He sido docente universitario, fui docente universitario más o menos por 25 años y hoy aquí estoy con ustedes porque Logro me ha invitado a
en este mes especial de nuestra profesión, a compartir conocimiento, a agregar valor en nuestra tarea. Entonces vamos a hablar de planeación, de un tema bien complejo en Colombia, que tiene que ver con la planeación tributaria en este 2026 y cómo nos va a impactar esta nueva realidad fiscal que nos trae la ley de financiamiento de algunas cosas que ya cambiaron o que entran en vigencia en este año. En Colombia hablar de planeación tributaria es un poco complejo porque primero tenemos como unas condiciones muy especiales y es que en Colombia hay normas tributarias que están cambiando cada rato, casi que cada año hay una nueva reforma tributaria, hay nuevos decretos y ahora específicamente en este gobierno se ha presentado una situación muy especial y específica y es que algunas de las normas, pues no solamente normas tributarias, sino en general normas expedidas por el gobierno nacional y específicamente a nosotros sí que nos afecta más, decretos que han sido suspendidos, declarados inconstitucionales, etcétera, por la Corte Constitucional. Entonces, digamos que eso genera unos temas de incertidumbre jurídica, de aplicación de normas. Entonces, vamos a tratar desde ese contexto desde lo que está pasando, tratar de generar y dar recomendaciones sobre cómo sería una adecuada planeación tributaria en Colombia y enfocada específicamente a algunos sectores que de alguna manera están más o menos beneficiados respecto de esas normas. Entonces, vamos a empezar a hablar de planeación tributaria. Como decía, mi nombre es Mauricio González Galeano, soy fundador de FIG Consulting SAS. Entonces, bienvenidos todos. Estos temas son los que vamos a tratar un poquito en esta pequeña charla que pretende ser una charla en la que compartamos conocimiento. De pronto en los intermedios voy a solicitarle a Anita que me transmita las preguntas, las inquietudes, los aportes que algunos de ustedes vayan haciendo. Entonces, vamos a hablar básicamente de qué impacto va a tener la ley de financiamiento, de la última reforma tributaria en este ejercicio fiscal del 2026. Vamos a hablar del enfoque que está dando la DIAN a todo el tema de fiscalización, sobre todo un tema de mayor fiscalización por parte de la DIAN electrónica y aplicando inteligencia artificial sobre documentos electrónicos, información exógena y el control que la DIAN tiene enfocado, está preparando para un tema específico que tiene que ver con la tasa mínima de tributación. Y vamos a hablar de cuál es el objetivo de esa planeación fiscal, que básicamente lo que cuando hablamos de planeación fiscal, lo que estamos buscando es optimizar la carga fiscal de las empresas, pues para hacerlo de forma legal, sin exceder las normas legales, para evitar sanciones y lo más importante en una empresa, maximizar el flujo de caja, que es lo que al final pretendemos cuando hacemos planeación, no solamente pues tributaria, sino en general planeación. Al final, como les decía, va a haber una sesión de preguntas, de pronto en el intermedio, si tienen preguntas sobre algún tema específico del que vayamos hablando, de pronto las vamos a ir resolviendo de una vez. ¿Listo? Entonces, empecemos. Primero que cuando hablamos de planeación tributaria tenemos algunos aspectos que he llamado los hitos claves. Los hitos claves tienen que ver con esas fechas de vencimientos, especialmente de impuesto de renta y de información exógena, que son digamos, como los grandes grupos de obligaciones que tenemos que cumplir. En el intermedio hay unos impuestos que tienen carácter de presentación y pago bimestral o mensual o cuatrimestral, como son el IVA, la retención, el impuesto al consumo, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a entrar básicamente en temas del impuesto de renta y de los temas de información exógena, que son los que de alguna manera le ocupan mucho más tiempo y mayor tiempo a las empresas y sobre los cuales tenemos que hablar de planeación tributaria. Entonces, tengamos en cuenta los vencimientos de las
de las declaraciones de renta. Para los grandes contribuyentes hay una declaración y pago la primera en abril del 2026 y un pago de una cuota 3 en junio del 2026. Los vencimientos para las personas jurídicas, para las demás personas jurídicas, la declaración y pago de la primera cuota será en mayo, para que tengamos en cuenta eso y sigamos atendiendo las fechas de vencimiento que trae el calendario tributario de la DIAN. Para las personas naturales, los vencimientos para la declaración de renta se presentan entre agosto y octubre del año del 2026 por el año grabable del 2025, y la información exógena, la presentación de información exógena, de reportes de información exógena para las entidades, inician en mayo del 2026. Entonces, eso específicamente cuando hablamos de planeación tributaria con nuestra primera herramienta, nuestro primer insumo para hacer esa planeación tributaria tiene que ver con ese calendario tributario que publica o que mantiene la DIAN por cada año grabable. Ese es nuestro primer insumo, nuestra primera herramienta. Luego, en el caso de las personas jurídicas, porque también un poquito vamos a tratar el tema de planeación tributaria para personas naturales, vamos a darle un pequeño repaso. Entonces, para personas jurídicas hay un tema que es bien importante, que tiene efecto sobre el impuesto de renta, que nos permite, y lo vamos a ver, que nos va a permitir generar adecuadamente un tema de planeación tributaria si lo manejamos de forma adecuada conforme lo establece la norma. Y es esta tasa mínima de tributación, que no es otra cosa que un cálculo que debemos hacer de manera obligatoria para que el impuesto neto de renta que vamos a pagar no sea inferior al 15% de la utilidad depurada, que ahorita vamos a ver que eso es de la utilidad depurada y que genera eso, ¿cierto? Ese es el primer tema que tenemos que conocer, actualizarnos, manejar de manera adecuada cuando hablamos de planeación tributaria, porque dependiendo de lo que hagamos, de cómo planeemos la declaración de renta de una empresa, de un cliente nuestro, de una persona natural, de una persona jurídica en este caso, la persona pagará más o la entidad pagará más o menos impuesto. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahorita vamos a hablar un poco de qué es esa tasa mínima de tributación. Otro aspecto importante son esas ventajas tributarias que tenemos cuando hablamos de deducciones por nómina. Entonces, hay una norma que nos permite aprovechar el 120% de deducción por el primer empleo y cuando hacemos contratación de personas con discapacidad. Eso es una ventaja, una norma tributaria que debemos aprovechar. Que debemos plantear cuando hablamos de planeación tributaria. Cuando hablamos de activos fijos, sobre todo en los proyectos de eficiencia energética, se nos permite depreciar de manera acelerada algunos activos fijos o los activos fijos que están destinados a proyectos de eficiencia energética. Eso está básicamente enfocado a empresas del sector energético, del sector eléctrico. Entonces, esa evaluación que debemos hacer de si es adecuado o no acelerar esa depreciación cuando se están presentando estos proyectos, pues es un tema bien importante cuando hablamos de planeación tributaria. Y también cuando hablamos de planeación tributaria, de pago, de impuesto de renta, etcétera, y que lo vamos a ver más adelante también, hablamos de una validación adecuada de costos y gastos soportados o que son adecuados, que están reportados, soportados debidamente de acuerdo con las normas vigentes mediante factura electrónica y documento de soporte electrónico, pues, y adicionalmente todo el tema de nómina electrónica. Entonces es bien importante que sepamos, conozcamos y tengamos una forma adecuada de validar que el 100% de los costos y gastos que tiene nuestra entidad están soportados mediante factura electrónica, documento de soporte electrónico y pues adicionalmente todo el tema de
nómina electrónica. Aquí hay un primer mensaje y es que para todos nosotros como contadores y para los empresarios, hay un tema nuevo y es que, como lo decía en un ratico, para este 2026 en el tema de planeación tributaria no nos basta con buscar deducciones, con mirar cómo se realizan más deducciones para pagar menos impuesto de renta. El juego cambió con el tema de la tasa mínima de tributación. ¿Eso qué significa? Que si somos demasiado agresivos para obtener o para buscar beneficios fiscales y bajamos y nuestra tasa efectiva de tributación está por debajo del 15%, ese menor valor lo debemos pagar a través del cálculo de la tasa mínima de tributación. Lo que significa que la planeación de hoy nos obliga, nos está llamando a buscar o encontrar un punto de equilibrio donde tenemos que aprovechar los beneficios tributarios, las deducciones, en general beneficios tributarios, sin activar o sin que tengamos que pagar esa tasa mínima de tributación. ¿Y cómo se logra eso? Pues que nuestra tasa efectiva de tributación no esté por debajo del 15%, porque si no tendríamos que pagar esa tasa, ese porcentaje que nos dé para llegar a ese 15%, básicamente es de lo que se trata esa tasa mínima de tributación, aunque hay una forma de calcularlo y demás. Entonces, tengamos presente, tengamos en cuenta que para este 2026, para este periodo 2026, tenemos que calcular esa tasa mínima de tributación y dependerá de si la tasa efectiva está por debajo o no de ese 15%, pues tendremos que pagar más un impuesto adicional, un valor de impuesto adicional para que lo tengamos en cuenta. También hay unos beneficios y estímulos vigentes para algunos sectores. Entonces, todo el tema de economía naranja, que genera rentas exentas para empresas con proyectos que sean aprobados por el gobierno nacional y que cumplan los requisitos de inversión y empleo. Entonces, cuando hablamos de economía naranja, tenemos que aprovechar todos esos beneficios que nos permiten obtener rentas exentas para empresas que participan o que tienen injerencia en ese sector. Cuando hablemos de zonas francas o cuando hablamos de zonas francas también, hay una aplicación de tarifas preferenciales pues que estarán sujetas al cumplimiento de planes de exportación. Entonces, para las empresas o entidades que están ubicadas en zonas francas, ellos van a tener o tienen unas tarifas preferenciales que están sujetas al cumplimiento de esos planes de planes de exportación. Entonces, empresas de ese sector, pues tienen unos beneficios especiales en tarifas. Cuando hablamos de incentivos ambientales para las empresas que tienen o que están en temas de programas ambientales, ellos tienen el descuento del IVA en adquisición de maquinaria para control ambiental y fuentes no convencionales de energía. Entonces, para las empresas que se dedican o tienen temas de desarrollos ambientales y demás, esto es bien importante conocerlo, saber que existe, que se puede descontar el IVA cuando se adquiera la maquinaria para el control ambiental y la generación de fuentes no convencionales de energía. Son beneficios que trae la norma que nos permiten hacer una planeación tributaria de manera adecuada o aprovechar esos incentivos que existen, esos beneficios para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de beneficios ambientales y de ciencia y tecnología, pues es lo que tenemos que aprovecharlos, tenemos que conocerlos, utilizarlos, determinarlos de manera adecuada, pero cuando hagamos eso tendremos que tener en cuenta que esto no afecte nuestra tasa efectiva de tributación, o sea que la tasa efectiva de tributación no disminuya, no sea menor a ese 15% del que hablamos hace un momento,
pues porque si se nos va a generar una tasa efectiva de tributación inferior a ese 15%, pues de alguna manera esos beneficios que tenemos o que, bueno, que vayamos a tomar, pues no tendrán de manera un impacto adecuado, es lo que tenemos que mirar. O sea, tenemos que combinar tasa mínima de tributación con estos beneficios de los que estamos hablando, básicamente. Eso es planeación, o esa es la planeación tributaria de la que estamos hablando. Tenemos que utilizar de manera adecuada esos beneficios, esos estímulos vigentes, pero sin que eso afecte de alguna manera la tasa efectiva de tributación que nos sea inferior a ese 15% y que al final pues tengamos que pagar una sobretasa de impuestos, si lo queremos llamar así. Este es un adelanto un poquito del tema de las empresas. Anita, porfa, no sé si hay alguien, tengan algunas inquietudes, algún aporte adicional para esta presentación, con muchísimo gusto. No, Anita, no. Aló, hola, Ana. Anita. Hola, doctor, estoy por acá. Es que no me desbloqueaba por aquí el micrófono, discúlpame. Tranquila. Doctor, en el momento no tenemos participación ni preguntas. Ok, listo. Entonces vamos a seguir. Cuando hablamos, esto en el tema de las empresas, aunque vamos a seguir mirando más adelante, ahorita en este momento quiero enfocarme para no perder el enfoque de lo que es la planeación tributaria. Cuando hablamos de personas naturales, y aquí en Colombia, digamos, es muy complejo hablarle a una persona natural de que deberá tener en cuenta o deberá adelantarse y deberá generar planeación tributaria. Es muy complejo en nuestro país hablarle a un contribuyente persona natural de planeación tributaria, porque muy pocas personas primero conocen específicamente y saben qué es esto del tema de planeación tributaria. Y no solo eso, sino que muchísimas personas naturales, la gran mayoría diría yo, no conocen del tema, no saben qué es eso. Nosotros como contadores pues no nos afanamos por inculcar en esas personas esa planeación, o que conozcan, que sepan que se pueden aprovechar algunos beneficios, pero si se hace de manera adecuada, si se preparan, si se adelantan a la presentación propia de la declaración de renta. Entonces, porque todos dejamos para última hora, empezamos a mirar qué efecto tiene o qué puede pasar en la declaración de renta de una persona natural, pero pues en el momento de la presentación no se hace una planeación de tributaria adecuada para el caso de las personas naturales, o se hace muy poco, o las personas ni siquiera cuentan o saben qué es eso. Entonces tenemos que en nuestros clientes, personas naturales, empezar a inculcarles todo este tema de planeación tributaria. Eso no es solamente para las empresas, es también para las personas naturales. Entonces, cuando hablamos de personas naturales, digamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que saber, conocer para una adecuada planeación tributaria? Pues tendremos que tener en cuenta que hay un límite al tema de rentas exentas en el caso de las personas naturales, y que hay un tope de hasta 1.340 VT anuales. Entonces, eso lo tenemos en cuenta. Sabemos que hay unos límites, pero hay un tope también que es de 1.340 VTs anuales. El tema de aportes voluntarios, o sea, el tema de los aportes voluntarios que hacen las personas a los fondos de pensiones y las cuentas AFC y el ahorro en cuentas AFC para reducir la base gravable del impuesto de renta. O sea, muy pocas personas igual en Colombia utilizan estas ventajas tributarias. El tema de dependientes económicos que cambió el año pasado. Tenemos que aprender y conocer y saber usar la deducción por hasta 4 dependientes económicos para el caso de un declarante de renta, para el caso de un contribuyente, pues conforme la vigencia que tiene
la norma. Entonces, tengamos en cuenta eso y la forma en cómo lo debemos hacer, etc. Y el tema de ganancias ocasionales, que para el 2026 la tarifa es del 15%, y también hacer todo el tema de evaluación del impuesto al patrimonio para activos superiores a 72.000 QT. Recordemos que ya en este momento hay un decreto vigente que es el 426 del 12 de marzo de 2026 que expidió el gobierno nacional por el tema de emergencia económica, trae implícito un tema de impuesto al patrimonio. Recordemos también que hay un decreto que está suspendido, que fue un decreto tributario que está suspendido, o una norma que está suspendida, que fue expedida en el mes de diciembre también bajo los términos de emergencia económica. Entonces, un poquito, como yo les decía, hacer planeación tributaria en Colombia se vuelve complejo por todo este tema de normas, por todo el tema de implicaciones que tiene la evaluación o el estudio que tiene que hacer la Corte Constitucional de la constitucionalidad adecuada de las normas y decretos que expide el gobierno nacional cuando hay emergencias, sobre todo en el caso de este gobierno, el tema de la emergencia económica por la ola invernal, etc. Entonces tengamos en cuenta también eso. Hay un tema de normalización tributaria que tiene vigencia como plazo máximo hasta julio de 2026 y tiene que ver con la amnistía para activos omitidos o pasivos inexistentes que pagarán una tarifa del 15% según decreto de emergencia económica del 2026. Esta normalización tributaria evita sanciones cuando se presentan temas de comparación patrimonial y procesos penales por activos no declarados. Tengamos en cuenta este decreto. Aquí también hay un tema como les decía, de este nuevo decreto, el 426, pero eso no, digamos que eso no tiene que ver con planeación tributaria, pero sí para que todos sepamos que quienes tienen deudas vigentes a 31 de diciembre del 2026 y las pagan en forma total, si pagan la totalidad de la obligación, el interés se reduce al 4.5% efectivo anual. Eso es una gran ventaja para las personas, para las empresas que tienen obligaciones tributarias, con corte a 31 de diciembre de 2026, pues deben aprovechar esa gabela. Eso es el decreto 0426 que expidió el gobierno el 12 de marzo. Recordemos que este decreto también entrará a estudio de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad o no de esas normas, porque también ahí incluye una disminución del pago de las sanciones de esas obligaciones, una disminución al 15%. Entonces, como les decía, eso no es de planeación tributaria, porque se supone que si usted hace planeación tributaria adecuada, pues no debería estar teniendo obligaciones vencidas con corte a 31 de diciembre del 2025, pero es un recorderis aquí para que todos sepamos, conozcamos y estemos prestos a aprovechar eso. En este caso, el decreto que, como les digo, está vigente, la Corte Constitucional, porque había un decreto que expidió el gobierno en diciembre que daba plazo hasta 31 de marzo, recordemos, y que hizo la Corte Constitucional, pues lo mantiene. En este momento está suspendido. ¿Qué hizo el gobierno? Pues generó un nuevo decreto amparado en la emergencia económica que se generó por la ola invernal. Ese es el que está vigente, el decreto 0426 del 12 de marzo. Mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, no declare la inconstitucionalidad de las normas, pues tendremos que aprovechar y lo podemos hacer. También de parte de la DIAN hay unos temas que tienen que ver con una fiscalización electrónica, que ahora la DIAN tiene mayores herramientas
incluso tiene herramientas de inteligencia artificial cuando hablamos de fiscalización electrónica, y es que ella puede hacer los cruces de datos de manera más ágil. Recordemos que hay dos cosas, y es que en años precedentes a la DIAN le fue aprobado un presupuesto primero para realizar inversiones en tecnología de inteligencia artificial y demás, y también en temas de planta de personal, etcétera, etcétera. Entonces, la DIAN tiene mayores recursos monetarios, tecnológicos y recursos humanos para ejercer de manera adecuada una fiscalización a futuro. También entra en vigencia un tema que la norma llama presencia económica significativa. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que se ejerce un nuevo control o una manera de control para empresas del exterior que venden servicios digitales en Colombia. Algunos de esas empresas no tributaban en Colombia, no generaban ningún impuesto o no pagaban impuestos en Colombia. Hay un nuevo control que se generó desde la DIAN, o que la DIAN está haciendo seguimiento para esas empresas que están en el exterior pero venden servicios digitales en Colombia y lo están pagando, están generando cobros de impuestos, etcétera, ¿cierto? Entonces hay dos nuevos controles, si lo queremos llamar así, o dos nuevas herramientas que va a tener la DIAN, o nuevas herramientas que va a tener la DIAN para hacer esa fiscalización. Y también tengamos en cuenta que cuando hay sanciones, aunque como les decía ahorita hay un decreto específico que está generando amnistías, si lo queremos llamar así, de pago de intereses y demás. Recordemos que los intereses moratorios y las sanciones por inexactitud son las más altas que tiene la DIAN para los contribuyentes, para las empresas que incurran en esas inexactitudes. Básicamente esas son las sanciones más altas que tenemos que tener en cuenta, que cuando hagamos planeación tributaria tengamos en cuenta que si no lo hacemos de manera adecuada, si no planeamos de manera adecuada todo el tema tributario para la empresa y para una persona, podremos incurrir en este tipo de sanciones. Esas sanciones son las más altas, las más onerosas que tiene la DIAN o la entidad. Como les decía, la DIAN ya cuenta en este 2026, en todo su esquema de fiscalización, con herramientas de inteligencia artificial. Ya tiene cómo hacer cruces, por ejemplo, de la nómina electrónica con todo el tema de seguridad social en tiempo real. Entonces, no solamente, como les decía hace un rato, todo el tema de vigilar, de hacer cruces con factura electrónica, documentos, soporte electrónico, con poses electrónicos, etcétera. Sí, con todo el tema también de nómina electrónica, los pagos que se hacen a la seguridad social, ya la DIAN puede hacer esa revisión. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Esa revisión que nosotros debemos hacer de todo el tema de nómina, de los salarios, de si se paga la seguridad social de manera adecuada, etcétera, etcétera, pues no debemos hacerla, no debemos esperar hacerla de manera anual, sino de manera mensual, porque recordemos que cualquier inconsistencia que detecten las autoridades tributarias, o sí, la autoridad tributaria, respecto de los pagos de aportes para fiscales, pues de manera automática invalidará o invalida la deducción de salarios para declaración de renta. Entonces, bien importante que hagamos seguimiento a cumplimiento de todas las normas de seguridad, del pago de la seguridad social, si se está pagando de manera adecuada, en la oportunidad que corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, no solamente aplica para las personas naturales, sino para las personas jurídicas, sino también aplicará pues para las personas naturales, para que, como les decía hace un rato, en las personas naturales también tratemos de empezar a generar la conciencia de la planeación tributaria. No esperemos al cierre de año para evaluar
el impacto del impuesto de renta. ¿Cuál va a ser ese impuesto de renta? Y si eso va a tener efecto cuando se haga el cálculo de la tasa mínima de tributación. O sea que tenemos que hacer mensualmente una revisión de cómo sería la aplicación de esa tasa mínima de tributación, pero pues no hacerlo al final del año, al cierre del año, no esperar hasta el cierre del año, sino hacer cortes mensuales o cortes trimestrales para hacer esa evaluación de qué impacto te va a tener todo lo que hagamos, los beneficios que obtengamos o los incentivos que podemos tener y el efecto que se va a tener en la tasa mínima de tributación. O sea, no necesariamente tenemos que esperar hasta fin de año para hacer esa tarea. Recuerden que hay un tema de bancarización, ¿cierto? Y que todos los pagos superiores a 100 UET deben ser bancarizados. Debemos hacer revisión respecto de si la empresa está cumpliendo o está acorde con esa norma, porque si no, recordemos que también eso tiene efecto sobre el impuesto de renta, sobre si esos costos o gastos pueden ser o no deducibles. Entonces, eso también tenemos que revisarlo, tener en cuenta que esa norma está vigente y revisar que se cumpla. Respecto de la tasa mínima de tributación, ese es digamos que es el desafío más grande que tenemos que empezar a aplicar o ya en esta vigencia del 2026. Básicamente, ¿qué es esa tasa mínima de tributación? Es que el impuesto neto de renta no puede ser inferior al 15% de la utilidad depurada. ¿Sí? ¿Qué es esa utilidad? Y hay una fórmula. La tasa jurídica depurada o la tasa mínima de tributación debe ser inferior al 15%. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Se toma el impuesto neto de renta y se divide entre la utilidad depurada, que no es otra cosa que la utilidad contable antes de impuestos, más las diferencias permanentes, menos las rentas exentas, menos los ingresos no constitutivos de salario. O sea, al aplicar esa norma, esa tasa o ese resultado no debe ser inferior al 15%. Si es inferior al 15%, se deberá de pagar la diferencia o el valor del impuesto para llegar a ese 15%. Básicamente, esa es la tasa. Eso suena complejo y se ve como complejo, pero si ustedes se dan cuenta, pues es la aplicación de una fórmula sencilla que no, digamos que si lo hacemos de manera adecuada, si leemos la norma, si tenemos alguna inquietud, pues es estudiar la norma y aplicarla de manera adecuada. Entonces, cuando hagamos planeación tributaria, cuando empecemos a mirar si es adecuado o no, tomar algunos beneficios, incentivos, etcétera, etcétera, pues tendremos que medir el impacto que eso va a tener cuando hagamos el cálculo de la tasa mínima de tributación. Esto aplica en el caso de las personas jurídicas, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Aquí hay un ejemplo para que lo tengamos un poquito más claro. Si una empresa tiene una utilidad depurada de 1.000 millones, su impuesto mínimo debe ser de 150 millones. O sea, el valor mínimo de impuesto debe ser de 150 millones, el 15% de esa utilidad depurada. Si cuando se calcula el valor del impuesto se han tomado las deducciones y los beneficios y el impuesto a generar es de 120 millones, significa que la empresa deberá pagar 30 millones de pesos adicionales como impuesto adicional para cumplir con la ley, para cumplir con ese impuesto mínimo o esa tasa mínima que para el caso de esta empresa es de 150 millones de pesos. O sea, de manera adecuada, cuando hagamos planeación tributaria, nuestra primera tarea es determinar si esos beneficios, esas deducciones que estamos aplicando en la entidad para
que la empresa genere o pague menos impuesto de renta tienen efecto sobre esa tasa mínima de tributación, pues nos tocará medir de manera adecuada cuáles son esos beneficios, cuáles son las deducciones que tenemos que aplicar para que eso no suceda. Básicamente, como les decía, no es tan complejo como les digo, algunas personas lo hacen ver como complejo, lo hacen ver bien difícil, pero no es tan, digamos que ese cálculo no es tan raro, no es tan difícil, y es aplicar esta fórmula que la trae la norma, que la trae la ley, la explica bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos planeación tributaria, esta tasa mínima de tributación, para que no tenga efecto, ¿cierto? Esto genera un nuevo paradigma para nosotros, y es que si queremos cumplir con esa tasa mínima de tributación, como empresa o las empresas no pueden abusar de las deducciones o las rentas exentas, ¿sí? Porque eso hace que la tasa efectiva pues caiga por debajo de ese límite del 15% y deberán pagar un impuesto adicional, como el ejemplo que acabamos de ver. ¿Eso qué nos sugiere? O queremos realizar simulaciones, como les decía, trimestrales, mensuales, proyectar cuál será el comportamiento y cómo vamos, cuál va a ser el resultado de esa utilidad depurada, pues para ajustar la provisión de los impuestos o determinar una adecuada provisión de impuestos para evitar factores imprevistos en el flujo de caja al cierre del ejercicio, básicamente. O sea, en otras palabras, tenemos que proyectar si el utilizar rentas exentas, deducciones o beneficios tributarios va a tener efecto para la empresa en la tasa efectiva de tributación, y eso hace que esa tasa caiga que sea inferior al 15% de la tasa, o sea, de la tasa única y pura. Con eso, si pasa eso del 15%, pues no tendremos, la empresa tendrá que pagar un impuesto adicional, o un impuesto adicional, que es el que llama la norma. Entonces, debemos de manera adecuada hacer proyecciones para evitar que se genere un mayor valor del pago del impuesto porque la empresa abusó abusó o tomó o hizo uso de beneficios tributarios, de deducciones, de incentivos tributarios para pagar un menor impuesto de renta. Pero al final, si no se hace de manera adecuada, pues eso va a generar un impuesto adicional o un impuesto adicional, una tasa de impuesto adicional. Entonces, digamos que es como decía mi abuelita, es más cara la medicina que la enfermedad. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos de planeación tributaria, ¿qué tenemos que tener como prioridad? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Como yo les decía, la fiscalización de la DIAN. La DIAN tiene hoy más herramientas de lo que tenía hace algunos años para revisar y hacer revisiones. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando hay beneficios concurrentes, por ejemplo, la deducción por primer empleo y los descuentos por inversión en control ambiental, cuando por ejemplo concurren esos dos, pues es lo que yo les decía en la diapositiva anterior. Tenemos que monitorear el efecto que eso va a tener en la tasa mínima de tributación. Y hablamos también del tema de los activos fijos. Recordemos que hay una vida útil y una vida con una fiscal respecto de la depreciación. Entonces tenemos que tener en cuenta si estamos aplicando de manera adecuada, en el caso del impuesto de renta, esa depreciación fiscal, no la depreciación contable, y el efecto que eso va a tener en el impuesto de renta, el impuesto diferido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el caso de la empresa. En el caso de las personas naturales, cuando hablemos de planeación tributaria, pues tenemos que tener en cuenta el tope de las VTs, de las 1.340 VTs para rentas exentas de deducciones, que era lo que decíamos hace un rato, porque si se supera ese límite,
la tarifa de renta se incrementa de manera significativa. El tema de los dividendos, pues a evaluar cuál será la retención en la fuente que debemos aplicar cuando se decretan dividendos, cuando pagan dividendos, considerando las tarifas que existen vigentes a la última reforma tributaria. Y lo del impuesto al patrimonio, aunque ya como les digo hay un nuevo decreto que es el 426 que generó cambios respecto e incluso creó nuevos impuestos respecto del patrimonio, entonces tengamos en cuenta eso, estemos pendientes del decreto, de lo que va a pasar con ese decreto, porque como le digo, ese decreto entra a estudio de la Corte Constitucional. Ya hablamos de oportunidades de normalización que nos presenta este 2026. Regularizar los activos para evitar sanciones, procesos penales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta como para ejercer control, para que esa planeación tributaria se haga de manera adecuada? Pues debemos hacer una conciliación, preferiblemente la famosa conciliación fiscal que nos van a pedir en marzo del 2027. Nosotros normalmente o todos la hacemos al final del año o incluso la hacemos en marzo 2027, más que por, o sea, muchísimas empresas más que por convicción, porque es una herramienta adecuada para la planeación tributaria, lo hacen más que por eso lo hacen más, o sea, lo hacen eso por cumplir la ley. Entonces, de alguna manera nosotros debemos adelantarnos cuando hablemos de planeación tributaria a esa conciliación fiscal, pues deberíamos hacerla mensualmente o de alguna manera trimestralmente. En otras palabras, no esperar hasta marzo del 2027 cuando debamos presentar ya la renta y demás, o cuando vamos a presentar esto para presentar esos conciliar esas cifras fiscales y contables. Recordemos que este año, bajo el esquema de fiscalización que tiene la DIAN, nos genera un nuevo concepto, un nuevo concepto sobre el que la DIAN se va a basar para hacer las revisiones, y es todo el tema de sustancia económica, ¿sí? Todo el tema de sustancia económica. Entonces, debemos documentar la realidad económica de todas las transacciones, sobre todo las transacciones intercompañía, para evitar cuestionamientos de la DIAN bajo la cláusula del abuso en materia tributaria. Eso aplica para, sobre todo, las transacciones intercompañía. Entonces, hay un nuevo concepto que está trabajando la DIAN, que es el soporte de la sustancia económica. O sea que todos los soportes que documentan esa realidad de la transacción, pues deben estar de manera adecuada, cumpliendo con las normas para evitar cuestionamientos de la DIAN. Debemos estar pendientes de que en nuestros sistemas, en nuestro ERPS, etcétera, en los sistemas contables, la VT se encuentre de manera actualizada y que los ERPs, los sistemas contables, Logro en este caso, estén parametrizados correctamente. O sea, Logro tiene una gran ventaja y es que pues siempre vamos a tener el soporte de la entidad para que podamos revisar de manera adecuada si es nuestro ERP, nuestro sistema están parametrizados adecuadamente. Y miren que aquí hay como unos KPIs, unos indicadores de control que, digamos, muy pocas veces nosotros conocemos, manejamos, tenemos en cuenta para que hagamos seguimiento. La tasa efectiva de tributación, que todos, pues me imagino, sabemos calcular, debemos calcularlas. Nosotros, como les decía, siempre hacemos esa tarea de determinar tasa efectiva de tributación al cierre del periodo contable, al cierre del año grabable. Pues, ¿cuál es la idea? Hacer seguimiento mensual, trimestral, etcétera, etcétera. Porque, como decía, esa tasa efectiva de tributación, pues va a estar, tenemos que estarla monitoreando frente al tope del 15% de la tasa mínima de tributación.
es lo que nos pide la norma, es lo que debemos hacer. Eso es una parte de un tablero de control o de esos famosos KPIs que desde el punto de vista de planeación podemos proyectar. Son como nuestros semáforos en rojo y verde para hacer la tarea. Debemos hacer seguimiento a ese porcentaje de pagos realizados por canales financieros versus si hace pagos en efectivo, etcétera, etcétera, pues en las empresas para que podamos agarrar las deducciones que corresponden. Ratio de conciliación, o sea, debemos encontrar la diferencia entre la utilidad contable y la fiscal y explicar esas partidas conciliatorias. ¿Para qué? Para adelantarnos al tema de la conciliación contable y fiscal que nos está pidiendo la DIAN. Y un tema de costo de incumplimiento, o sea, ¿cuánto le cuesta a la empresa estar al día en temas de software, de auditoría, de firmas digitales? O sea, ¿cuánto le cuesta a la empresa desde el punto de vista económico, financiero, legal, reputacional, etcétera? Pues estar al día en temas legales, en temas de cumplimiento de normas, sobre todo en el tema de software, de auditoría, mantener las firmas digitales actualizadas, las resoluciones de la DIAN, etc. O sea, ¿cuál es ese costo? ¿Y cuál será el costo de no hacerlo? Es como una valoración que debemos hacer de cuánto le cuesta a la empresa. Sí, así es, sí. ¿Cuánto le va a costar a la empresa cumplir la norma y cuánto le va a costar a la empresa no cumplirla? ¿Sí? Básicamente esa es la tarea. Yo he preparado como algunas, adelantándome a las preguntas que pueden salir de esta charla. He preparado como 4 o 5 preguntitas que de pronto alguien nos las va a hacer. Entonces, de una vez, adelantándonos a ese tema, he planteado algunas preguntas. La primera tiene que ver con, dice, si la tasa mínima de tributación es del 15%, ya no sirven de nada las deducciones y rentas exentas. Como les decía hace un rato, no es que no sirvan. No es que no sirvan, o sea, sí, claro, las debemos usar, las debemos utilizar, debemos aprovecharlas. Lo que pasa es que ahora hay un piso y ese piso es el tema del 15% de la tasa, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar de manera adecuada pues la utilización de esas deducciones o de esos beneficios tributarios, de esos incentivos tributarios. Por eso la estrategia es priorizar beneficios que no entren en la depuración de la tasa mínima de tributación, como ciertos incentivos. Entonces, por ejemplo, la combinación de varios tipos de incentivos tributarios o deducciones o beneficios fiscales pueden hacer que ese 15% ya no sea el 15, sino como vimos en el ejemplo de hace un rato, ya no sea el 15, sino del 12. Entonces, ¿qué tenemos que pagar? El famoso ese impuesto adicional, lo que hace que esos beneficios o esas deducciones que utilizamos para que nuestra tasa de tributación sea menor, pues no van a tener un efecto, o el efecto que esperábamos, o el efecto que hemos proyectado. Entonces, no es que no sirvan esas deducciones y esas rentas exentas, lo que pasa es que, como decíamos, ya hay un piso y lo tenemos que saber hacer, lo tenemos que hacer, calcular de manera adecuada. Por eso lo adecuado es empezar a hacer desde ya, desde ahora, planeación tributaria. Dice, ¿qué pasa si mi contabilidad bajo NIF da utilidad, pero fiscalmente tengo pérdida? Recordemos que la tasa mínima de tributación se calcula sobre la utilidad depurada. Si después de los ajustes que debemos hacer, que son sumar las diferencias permanentes, restar los ingresos no constitutivos, el resultado sigue siendo positivo, podría dar lugar al pago mínimo, a la tasa mínima, ¿cierto? Aunque la declaración de renta arroje pérdida líquida, pues desde el punto de vista de renta. Entonces, ojo, si tengo pérdida, pues dependerá del resultado de la utilidad depurada y de la tasa mínima de tributación
para que se haga el cálculo o el pago de ese 15%, ¿sí? Esta tasa mínima de tributación es la forma en que el Estado asegura el recaudo de impuestos independientemente de las estrategias que afronten o que realicen las empresas para disminuir el pago de su impuesto de renta, básicamente. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la presencia económica significativa a una empresa de tecnología si compramos software afuera? O sea, cuando tenemos una empresa que genera presencia económica significativa. Entonces, la respuesta es, si nosotros somos quienes compramos, debemos actuar como agentes de retención, que es lo que aplica para Colombia. Y para este 2026, si el proveedor extranjero no declara renta en Colombia bajo el esquema de presencia económica significativa, nosotros debemos practicar una retención de fuente que generalmente o normalmente es del 10%. Si no la practicamos, el gasto no será deducible, pues lo cual afecta a nuestra caja y nuestra tasa efectiva. Entonces, básicamente, cuando hablamos de este tema, tenemos que practicar la retención en la fuente o debemos actuar como agente de retención, pues para que el gasto sea deducible. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La otra pregunta, ¿la DIAN puede rechazar un gasto aunque tenga factura electrónica y esté bancarizado? Sí, que era un poquito lo que llamamos hace un rato bajo la cláusula general de antiabuso. La factura y el pago son requisitos de forma, pero la DIAN ahora exige sustancia económica. ¿Qué es eso de la sustancia económica? Que era lo que les decía hace un rato. Si el gasto no tiene una razón de negocio legítima y su único propósito es bajar impuestos, la entidad puede recaracterizar la operación. En 2026, el porqué del gasto es tan importante como el soporte legal. Cuando hablamos de sustancia económica, hablamos de la razonabilidad del gasto, de la razón del gasto, de que haya una razón legítima o la que se incurre en el gasto, y no que esa razón legítima sea básicamente para bajar o pagar, para pagar menos impuestos. Si la DIAN se da cuenta de que en algún caso un documento, un gasto fue utilizado, se usó solamente para bajar impuestos y no hay una razón lógica por ese gasto, la DIAN puede acudir al tema de la sustancia económica y, digamos, deslegitimar de alguna manera ese gasto, y entonces ya no sería deducible. Entonces tengamos en cuenta ese tema también. Y la última dice, para el sector de la construcción, ¿cómo manejamos el IVA de los insumos si la venta de la vivienda BIS es exenta? Entonces, que es un beneficio económico. Y recordemos que si en bienes exentos, el IVA de los costos y gastos se puede pedir en devolución o compensación. La clave en 2026 es la oportunidad del reporte. Si no tenemos los certificados de avance de obra y la facturación electrónica de proveedores perfectamente cuadrada, la DIAN rechazará la solicitud de devolución, afectando el capital de trabajo del proyecto. Entonces tenemos que tener en cuenta. Recordemos que en el caso de la vivienda de interés social, ¿sí? Para las entidades que están en el tema de vivienda de interés social, el IVA de los insumos, pues el IVA de los insumos de la venta es exenta, ¿cierto? Pero los costos y gastos en los que se incurre, ese IVA se puede pedir una devolución o compensación. Entonces tenemos que tener los certificados de avance de obra de manera adecuada en la oportunidad que corresponda y la facturación electrónica que nos emiten los proveedores, pues que esté reportada en la DIAN, etcétera, etcétera, porque la DIAN va a hacer la revisión frente a esas facturas y podrá o no, pues si lo hacemos de manera adecuada, rechazarnos esa devolución. Entonces, ¿se afectará qué? El capital de trabajo del proyecto. ¿Listo? Mire, tengamos en cuenta algunas cosas para este tema de planeación tributaria. Casi que, digamos, hagamos tareas mensuales, coloquémonos tareas mensuales, como yo les decía hace un rato. Entonces, por ejemplo, que ya en el periodo de enero-marzo, que ya está corriendo, pues,
hagamos la simulación del cierre del 2025, eso ya debemos haberlos hecho, ajustar la provisión de impuestos definitiva antes de los vencimientos del mes de abril. O sea, esa tarea, digamos que la podemos ya chulear, pues ya debimos haberla hecho. En el mes de abril, recordemos que va a empezar el vencimiento de los medios magnéticos. Entonces, hagamos auditoría de esos medios magnéticos previo al envío a la DIAN. Revisemos que toda la información exógena que vamos a enviar a la DIAN coincida con la contabilidad y la facturación, con los documentos electrónicos, etcétera, etcétera. En mayo y junio podemos hacer un primer cálculo de si cumplimos o si la tasa efectiva o la utilidad depurada, o sea que se cumpla ese porcentaje del 15% para no tener que pagar o adicionar una tasa de impuestos, ¿cierto? En julio podemos evaluar si existen activos en el exterior o activos omitidos y podamos legalizarlos con la tarifa reducida que nos trae este año de ventaja tributaria, ¿cierto? En agosto y septiembre, planeación tributaria para las personas naturales. En el caso de una empresa, para los socios y directivos, etcétera, etcétera. O sea, todo el tema de que hablamos de planeación para personas naturales. Pero pues, como yo les decía, el tema es desde ya. Octubre y noviembre podemos aprovecharlo, debemos tener en cuenta como una actividad un cierre fiscal anticipado, ¿cierto? Sobre todo en las empresas de tecnología, que estén en proyectos ambientales, pues ejecutar inversiones para aprovechar descuentos tributarios antes del 31 de diciembre del año. Y en diciembre, una conciliación de la bancarización. Verifiquemos que se hayan efectuado pagos, o sea, que no se hayan efectuado pagos en efectivo que superen los límites establecidos legales. Entonces, tengamos en cuenta eso para realizar nuestra tarea. Como se dieron cuenta, este tema pues tiene mucha aplicación, tenemos que conocer muy bien las normas, tenemos que estar permanentemente actualizados. Estas recomendaciones que estamos haciendo acá son, digamos, unas recomendaciones de lo mínimo que deberíamos hacer cuando hablamos de planeación tributaria. Entonces, tengámoslas en cuenta, miremos qué podemos ir adelantando. Como les decía, desde hoy, tenemos que estar pensando en la declaración de renta que debemos presentar en el año 2027 en las empresas y para las personas. De eso se trata la planeación tributaria. Como toda planeación deberá tener unas tareas, unas tareas específicas, unos tiempos de cumplimiento, etcétera, unos indicadores que nos permitan medir si esa tarea fue adecuada o no, lo hicimos de manera adecuada, etcétera, etcétera. Esta es nuestra recomendación. Es lo que queríamos compartir con ustedes. Estamos prestos a las preguntas, a las inquietudes que podamos resolver. Les sugerimos, como les decimos, esta es como una pequeña mirada a todo el tema de planeación tributaria. Seguramente van a generarse inquietudes y demás. Entonces aquí el llamado es a seguirnos capacitando y seguir mirando y seguir estar pendientes de toda la normatividad. Por eso estamos prestos a las preguntas. Claro que sí, doctor, por acá tienen varias inquietudes. Si de pronto ya dimos respuesta, ojalá podamos hacer como un recorderis rapidito, pues como de eso. Entonces, Jorge pregunta por aquí, el decreto de emergencia económica 240 del 2026, en su artículo 10, dice que la tarifa de la normalización tributaria es del 19% y no del 15%, como lo muestran las diapositivas. ¿A qué se debe este cambio o esta actualización? No, miren, lo que yo les decía que sí tiene razón la persona, tengamos en cuenta este decreto, el 240 que hizo ese cambio, digamos, por eso yo les decía que estamos hablando de planeación tributaria, estamos hablando de normas vigentes. Esta norma recién salió,
todos los cambios. Yo la nombré, pues porque es una norma que recién salió, que está en estudio bajo la Corte Constitucional, tengamos en cuenta también eso. O sea, este decreto tendrá una aplicación definitiva una vez la Corte Constitucional lo haya estudiado y haya determine la constitucionalidad o no del mismo. Esa es la razón, básicamente. Perfecto. Por aquí nos preguntan si a la fecha de hoy cuenta con algunas nóminas y documentos soportes del 2025, no se fueron a la DIAN electrónicamente. ¿Eso se va como no deducible o se puede gestionar enviándolos ahora y tomarlos? Mira, hay una cosa, recordemos que, digamos, hay alguna, la norma tributaria lo que nos dice es que previo a la declaración, a la presentación de la declaración de renta, nosotros podemos, digamos, generar algunas cosas. Entonces, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, pagar los aportes para fiscales, pagar los salarios que no se han pagado. En el caso específico de la transmisión que se haga a la DIAN de la nómina electrónica, pues sí, va a quedar transmitida extemporáneamente y seguramente va a haber una sanción de tipo económico porque se envió en este caso se reportó tardíamente, pero lo adecuado es ejecutar o hacer esa transmisión previo a la presentación de la declaración de renta. Perfecto. Dice por aquí, dice Marisol, ¿cómo se habla de diferencias permanentes? Quiere decir que obligatoriamente debo tener impuesto diferido. Si tengo diferencias por impuesto asumidos, gastos no deducibles, etcétera, ¿las tengo en cuenta para la utilidad depurada? A ver si entendí la pregunta. O sea, lo que yo entiendo es que, bueno, tenemos gastos no deducibles e igual tenemos diferencias permanentes, es lo que entiendo, ¿cierto? Pues esas diferencias permanentes, yo en el caso específico de la norma nos pide sumarlas para el cálculo de la utilidad depurada. O sea, si hay diferencias permanentes, se deberán sumar como parte del cálculo de la utilidad depurada. Perfecto, por acá Claudia también tenía como una inquietud. Dice si por favor nos puede ayudar precisando el decreto mencionado, al parecer no es el 0426, sino el 0240 de marzo 12 del 2026. Sí, es correcto, es el 0240. Bueno, no sé si yo hablé del 0426, de pronto, perdón, si equivoqué, pero el decreto es el 0240, sí, es el 240 del 12 de marzo del 2026, es correcto. Perfecto, por acá Jorge pregunta, ¿cuáles son los cambios más relevantes de la declaración de renta de personas naturales? Pues con muchísimo gusto, yo te haría un resumen, pero pues digamos que el tema tiene más que ver con específicamente personas naturales, pero básicamente cuando hablamos de planeación tributaria tiene que ver básicamente con estos temas que están viendo acá en la diapositiva, es el tema de los 1.340 VTs para rentas exentas, el tema de dividendos y el tema del impuesto al patrimonio, y también hablamos del tema de los dependientes económicos. Básicamente son esos cambios en términos generales globales. O sea, hay algunos aspectos específicos que, digamos, en un tema de renta a personas naturales se profundizarían más, pero básicamente son esos cambios o eso es lo que hay que tener en cuenta para este año, para el año 2026 que declaramos en 2027, ¿no? Estamos hablando de año grabable 2026. Perfecto. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si desean aprovechar. Bueno, ya entró por aquí otra. Aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan al máximo a nuestro panelista para resolver dudas y demás. O si no, daríamos por cerrada nuestra sesión. Dice, doctor, una inquietud de la nómina electrónica, el concepto DIAN.
me da un número, me excuso si no lo sé leer correctamente, dice 011042 de 2024, dice que si la DIAN se presenta extemporánea no hay sanción y si la transmisión se hace antes de la declaración de renta se puede llevar como deducible debido a Ujú. que existe una reglamentación sancionatoria. Mm. Sí, digamos que o sea, como yo les decía, lo ideal es transmitirla antes de la presentación de renta para que estos gastos sean deducibles. Ojo, recordemos que el tema de la nómina electrónica tiene que ver con presentación de información ante la DIAN. Y cuando hablamos de presentación de información ante la DIAN, sí hay unas normas que tienen que ver con sanciones. No solamente aplica en el tema de nómina electrónica, por ejemplo, en el tema de información cambiaria, información exógena, o sea, pero pues como todo, siempre, cuando se genera en el caso de la información, de presentación de información, pues tiene que haber un acto de la DIAN pues, para que se genere esa sanción. Si no hay acto de la DIAN, no habrá sanción. Yo lo que quiero llamar la atención es que sí hay, o sea, en algún momento cuando haya una visita de la DIAN o que la DIAN encuentre que se está incumpliendo las normas, pues puede generar la sanción eh, eh, porque había una obligación de presentación oportuna de la información. Tiene que más que ver con eso, no es que, o sea, específicamente que no haya sanción, pues no es tan cierto porque, como les digo, para que haya una sanción, pues se tiene que generar un acto de la DIAN, ¿sí? Es básicamente eso de lo que habla ese concepto el que tú mencionas. Perfecto. Doctor, en el momento no tenemos más dudas de los asistentes. Bueno, pasaba a agradecerles a todos por este espacio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @tulogro. Adicional, han estado preguntando muchísimo por las memorias, por la grabación. La grabación debería llegarles días posteriores a este encuentro. De lo contrario, los invitamos a buscar este webinar en nuestro canal de YouTube, @tulogro. Recuerden también, por favor, en el chat les dejé todo lo que tiene que ver con el tema de contadores partners, si están interesados para ver nuevamente el webinar, conocer un poco más sobre los beneficios y las novedades. También les dejé la agenda de nuestros espacios educativos que continúan esta y la próxima semana para que los aprovechen al máximo, se puedan inscribir y puedan agendar con tiempo. Al doctor Mauricio, muchísimas gracias por este espacio, pues, o sea, un espacio lleno de valor y pues estoy completamente convencida que los contadores y las personas que nos acompañaron el día de hoy se van con muy buena información frente a este tema. Entonces, gracias por ese tiempo, por ese espacio que compartió con nosotros, su conocimiento y esta asesoría que es muy valiosa. Muchísimas gracias al logro, muchísimas gracias a quienes participaron. En la diapositiva están viendo nuestros datos. Hay un WhatsApp. Si alguien quedó con alguna otra inquietud adicional, con muchísimo gusto nos plantean las inquietudes y nosotros las responderemos. Gracias al logro por este espacio. Seguramente quedaron, como decía, algunas son más inquietudes, seguramente que serán resueltas como siempre, con logro vamos a seguir pues programando, se va a seguir programando capacitaciones, formaciones y atendiendo temas que algunos de ustedes proponen. Entonces, lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Logro. Gracias a Anita por su aporte, por su compañía, por estar ahí pendiente y presente con nosotros Claro que sí, doctor. para la tarea. Muchísimas gracias, Anita, muy amable. Les deseamos un feliz resto de mañana y que sea pues muy productiva para todos ustedes. Nos vemos en el próximo webinar. Que estén muy Muchas bien. gracias, hasta luego. Que estén muy Hasta bien. luego. Chao, Anita, muchas gracias.